Además no sé por qué empecé a actuar en realidad. Creo que por compartir con gente, ¿no? Sí, porque nunca pensé que no sé, que iba a tener una carrera de actriz. Lo hacía porque era muy agradable compartir con la gente, improvisar y hacer ejercicios. En el club de teatro estuve. Pero ¿cómo es, no? Entré al teatro y no salí más. ¿Cuándo te has dado cuenta que definitivamente ya estaba ahí y que iba a seguir ese camino? Hace poco me di cuenta que sí soy actriz. ¿Hace poco? Hace poco, porque no, al principio, bueno, trabajaba constantemente, me gustaba, pero de repente hace como 10 años sentí que parte de mí se comprometía con el personaje, que yo volaba en algunos momentos y realmente sentía lo que sentía el personaje. Porque si somos francos, hay gente muy aficionada al teatro, pero no son actores. Ahí los llaman por 1000 razones, pero no lo son. Entonces tú estás hablando con fulanita de tal, pero no con el personaje. Esa comunicación que sentimos los actores, yo no la siento con los que no son actores. Definitivamente. Veo una persona que está diciendo la letra y dentro del contexto. Pero el actor de verdad se transforma, se llena de algo le viene, no es su personalidad, y eso me pasa a mí. ¿Usted se dio cuenta de eso mismo hace 10 años? Sí, más o menos. ¿Podría aventurar? ¿Fue con María Callas por casualidad? Con María Callas me sorprendí de un temperamento que pensé que no tenía. Yo pensé que era actriz de comedias, que mi lugar era en el registro, era la comedia brillante, y bueno, de repente otras cositas. Pero María Callas, dije, esta mujer tenía un temperamento, y entonces me entró una María Callas así, y salió una cosa, ya, una estridencia. Ya dije, sí, esa es la María Callas, ese es. Entonces sí, mi ser se presta a interpretar personajes. Ese juego emocionalmente debe ser bastante fuerte y hasta podría ser traicionero, ¿no? No, se maneja perfectamente. Yo estoy bien de mi cabeza. No lo dije para eso. No, pero sí hay actores que se conoce que se quedan con eso. Yo llego a mi casa y tengo que descargar, ¿no? Me pongo a hacer cosas, voy a dar una vuelta, así que ya descanso y ya me duermo. De los personajes que en esos 30 y tantos no, me sí. dijo, ¿cuáles son los que un poquito de ellos han quedado con usted, con los que recuerda con más cariño? Un personaje de la sirvienta en Gigi, que fue una versión que hizo Osvaldo Catone, muy divertida, con Regina Alcover. Entonces mi papel era muy chiquito, pero empezamos a hacerlo una boquita, una muchacha así toda ignorante, ¿no? Y comenzamos a intercambiar, ¿no? Le gustó a Osvaldo y me comenzó a incentivar en el sentido, y quedó muy bonito. Cada intervención era muy graciosa. Y me conoció la gente como actriz cómica, cosa que tampoco me gustó. Me llamaban para hacer cosas cómicas. Yo quería probar todo, pues a mí me gusta trabajar en todos los registros, vas ampliando, como los cantantes. Su unipersonal y todo, ¿es solo en idea o es un proyecto que ya está avanzando y que se va a convertir en realidad? Es una idea. Veremos a Ivonne Rastinet. Sí, Pool dance. Sí, mi pool dance. Y lo lanzo tanto que las ideas flotan. Entonces tienes una idea como agarrar el futuro, ¿no? A mí siempre me pasa. Antes de hacer, por ejemplo, Tinta Roja, sabía que iba a ser algo así. Antes de hacer María Callas también dije algo fuerte. Intuyo, pues. Y ahora siento que como un show, me espera un show. Y qué sé yo, quiero compartir con la gente algo simpático, gracioso. La vivencia, mi vivencia, convivencias de otras personas, ¿no? Moi maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais